Amén. Ahora sí, habiendo llegado la hora entonces, damos inicio a esta escuela dominical de este día, domingo 1 de agosto, dando toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y vamos a iniciar con una alabanza que tengan preparado nuestra hermana Valentina. Amén. Con la alabanza 354. Trigo soy. Amén. Ya se acerca en el cielo la cosecha, en los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Trigo soy del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Trigo soy del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Y aparece que contemplo a mi Jesús, contemplando su labor, brotándose la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón. Trigo soy del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Trigo soy del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por doquiera los trigales hoy se gozan, alabando al Señor con amor. De los que sí trabajaron y nunca se avergonzaron en los campos del Señor. Trigo soy del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Trigo soy del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo, ¿cierto? Vamos a pasar a orar al Señor para que Él nos sea guiando en esta mañana, en esta escuela dominical, para que Él sea haciendo con nosotros, guardándonos, revistiéndonos de su gracia. Amén. Y nos sea ayudando en todo lo que tenemos que realizar en este día. Así que vamos a pedirle a nuestro hermano Eugenio
si nos puede estar guiando en esta oración. Amén. Dios y Padre, en esta hora, mi Señor, le damos, Señor, las muchas gracias por esta bendición maravillosa, Dios. Este día, Dios, que nos ha dado y nos ha concedido una vez más para bendecir su nombre, Dios, y presentarnos delante de su presencia, para rogar, mi Dios, pedir por nuestras vidas, Señor, rogar nuestro Señor por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que hoy día estaremos una vez más, Señor, aprendiendo, Señor, de su palabra, Señor. Estaremos, Señor, buscando, Dios, su presencia, Padre, Señor. Le pedimos que usted bendiga, Dios nuestro, Señor, nuestra iglesia a lo largo de nuestro país. Señor, a nuestros pastores y pastoras, Dios bendiga. Guarde, Señor, a los que están enfermos, aquellos que sufren, aquellos que tienen necesidad, mi Señor. Rogamos, Señor, que usted, Señor, bendiga así también a nuestro obispo, Señor, que ha quedado, Señor, tal vez sin su compañera, Dios mío, pero usted, Señor, es el compañero de todos, mi Dios. Le dará, Señor, ese consuelo a él y su familia, Señor. Rogamos que usted bendiga, Señor, a nuestros hogares, nuestras familias, Señor, así nuestros trabajos, Señor, y nuestros hogares. En esta mañana pedimos, Señor, por cada uno, Dios, de nuestros hermanos, que nos estaremos, Señor, conectando, Señor, sea ayudándoles, Padre, para que ellos puedan recibir también esta bendición, mi Dios, y puedan ser agradecidos, Señor, buscando, Señor, su presencia por medio de su palabra, Señor, por medio de la alabanza, Señor, y por medio de la oración. Señor, pedimos que en esta hora usted bendiga a nuestro hermano, Señor. Usted le ayude, le guarde y le dé, Señor, esa sabiduría, Dios, para que pueda exhortarnos cada vez, Señor, con su palabra, Dios, que nos enseña, Dios, cómo podemos, Señor, y debemos nosotros como cristianos, como hijos, Señor, estar unidos, Señor, a ese árbol, mi Dios, no siendo una rama, Señor, que esté dando, Señor, siempre ese buen fruto, mi Dios. Esperamos, Señor, que usted bendiga, guarde a cada uno en esta mañana y le damos gracias, Señor, por esta bendición y esta oportunidad y pedimos en el nombre de Jesús nos bendiga con esa bendición gloriosa del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. 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 Señor, sea Gloria. bendiciendo a nuestro hermano Eugenio, muchas gracias. En esta hora vamos ya a iniciar, por decirlo así, y dar de lleno a lo que nos lleva en este día, que es esta escuela dominical número 19. Denme un segundito, voy a empezar a presentar. Ahí sí. Vamos ahí. Ahí entiendo que ya se ve. A ver, entonces, escuela dominical, Ipechi Cerro Navia, clase número 19. Dice, una iglesia, un cuerpo. Amén. Una iglesia, un cuerpo. Y eso es lo importante. La agenda de este día con la que iremos trabajando es, seguimos en el libro de discipulado, ¿cierto? Y multiplicación. Tema, multiplicación, desarrollo congregacional. ¿Ya? Clase 19, una iglesia, un cuerpo. Lectura bíblica la encontramos en Primera de Corintios 12, del verso 12 al 27. ¿Ya? Y el texto clave lo encontraremos en Primera de Corintios 12, verso, era el 12 solamente, ahí se me olvidó borrarle el 27, era el verso 12. Amén, así que abrimos nuestra Biblia y buscamos Primera de Corintios 12, del 12 al 27. Si alguno no tuviera su Biblia, ahí lo estamos presentando también para que lo pueda ir revisando. Amén. Y le vamos a pedir a nuestra pastora si nos puede guiar en la lectura bíblica de Primera de Corintios 12, del 12 al 27. Amén. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu
fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Amén. El Señor nos sea bendiciendo a través de la lectura bíblica de el cuerpo de Cristo, ¿cierto? De aquí, de 1 Corintios 12. Y el texto clave lo encontramos en el verso 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Amén. Entonces, y recordamos la clase pasada, la clase 18 del núcleo saludable, que nos decía que teníamos que amar también esta diversidad de los dones, de los talentos, de estas partes del cuerpo en que somos nosotros, ¿cierto? El objetivo de la clase de hoy nos lleva a comprender que no somos seres individuales, ¿amén? Vivimos en comunidad y que por lo tanto debemos sostener relaciones saludables con quienes nos rodean, especialmente con los de la familia de la fe. ¿Ya? Hace tiempo escuchaba por ahí que nosotros no somos llaneros solitarios, ¿ya? No somos aquellos que vamos solo por la vida y avanzamos, sino que somos comunidad, somos iglesia. ¿Ya ven? La introducción dice, las escrituras especifican la importancia de aprender a vivir en comunidad, bajo una enseñanza bastante práctica que hace alusión al cuerpo humano. O sea, nosotros no podemos estar con nuestro cuerpo, ¿cierto?, en una división, por ejemplo, en las mismas noches, estas noches heladas que estamos viviendo ahora, cuando uno deja un brazo afuera o una mano afuera, ¿ah?, siente frío inmediatamente y se despierta y la otra mano tapa esa o uno se empieza a cubrir. ¿Por qué? Porque es parte de un mismo cuerpo, de un mismo sentir completo, ¿ya? Entonces, durante esta clase veremos en detalle la relevancia de aprender a vivir en armonía, pero en una armonía sana. Amén. Que guíenos el Señor. La clase de hoy nos lleva a ver 3 puntos. La primera son iglesias controladoras. ¿Ya? Ahí vamos a ver los puntos que no debemos hacer y los que sí debemos hacer. Mis dones al servicio. Ya, esta parte también es muy importante, los dones al servicio. Y por último, somos iglesia. ¿Ya? Entonces esos 3 vamos a desarrollar.
En primera vamos a ver iglesias controladoras, ¿cierto? Dice, no podemos desconocer que existen iglesias en las que se llega a un punto de controlar las habilidades y recursos humanos que existen en su interior, agotando con ello a sus miembros, ¿cierto? ¿Y esto qué nos da? Si ustedes miran ahí la imagen que colocamos, vemos a una iglesia enferma, ¿cierto? Una iglesia que está ahí media triste, bajoneada, de brazos caídos. Entonces, cayendo muchas veces en un activismo que termina por desencantar a quienes participan en ella, generando sentimientos de rechazo hacia el Evangelio. ¿Por qué? Y esto incluso yo creo que muchos de nosotros tenemos amigos, familiares, etcétera, que no son cristianos y que dicen, no, pero si en la iglesia solamente te sacan plata, si en la iglesia solamente te llaman para que tú hagas tales cosas, ¿cierto? Y encontramos esta dificultad muchas veces entre esos comentarios, ¿cierto? Pero lamentablemente hay veces en que es una realidad también, una mala realidad, pero también pasa. Y estas podemos llamarlas iglesias controladoras, donde sus miembros tienen dones y la iglesia solo necesidades. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es, lamentablemente, a este punto de iglesias controladoras, es cuando encontramos en la hermandad, cuando encontramos entre los miembros de la iglesia solamente sus talentos, pero nos olvidamos de las personas que están construyendo o que están con esos talentos. Por decir algo, si necesitamos hacer una comida, por ejemplo, llamamos a un hermano que sea chef. Le decimos, hermano, necesitamos, listo, y el hermano está. Pero ¿qué pasa con la vida del hermano? Nos preocupamos cómo está el hermano, nos preocupamos cómo está su familia, nos preocupamos de ser una comunidad que lo abraza a él, o solo lo queremos para extraer lo que él puede entregar a cierto servicio. A eso vamos con estas iglesias como controladoras o administrar o controlar las habilidades y los recursos de los miembros. Vemos un hermano, no sé, que a lo mejor tiene una camioneta y cada vez que necesitamos mover algo lo llamamos, le decimos, hermano, ¿cómo está aquí, allá? Oiga, usted nos puede traer esto, nos puede mover esto. Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a ver cómo está él? ¿Cómo está como persona? ¿Cómo se siente? ¿Ya? Entonces, esto va muy ligado también a el liderazgo dentro de las iglesias, el poder tener un liderazgo sano, donde veamos a los demás como unos miembros en común, como nosotros, por ejemplo, muchas veces guiamos nuestros hogares, o sea, no llamamos a nuestros hijos únicamente para que vayan a comprar, para que traigan esto, para que sirvan esto, sino que nos preocupamos de todas sus necesidades. Así mismo o muy similar es el trabajo dentro de las iglesias o cómo se debería trabajar. Entonces, estas iglesias, dice, la diversidad de actividades que proclaman el Evangelio y fortalecen el crecimiento son buenas, porque dice no caer en un activismo. ¿Qué significa eso? Que los llamamos para que hagan algo, para que hagan algo, para que hagan algo. ¿Ya? Eso tampoco no está mal, siempre y cuando estas actividades sean para proclamar el Evangelio, fortalecer el crecimiento de la iglesia. ¿Ya? Pero lo importante aquí es que todos los miembros crezcan y desarrollen sus dones y talentos, primeramente en lo personal y luego en lo colectivo. Entonces, ¿qué pasa? Esto es muy similar a cuando un huevito va a nacer. Sabemos que si nosotros quebramos el huevo de afuera hacia adentro, muere la vida. Pero si al contrario, ese huevito se quiebra de adentro hacia afuera, nace vida. Entonces, esa es la importancia de las iglesias, de poder tener esta actividad, de poder tener este desarrollo en que los miembros vayan creciendo en gracia, en sabiduría y se vayan desarrollando. ¿Qué pasa con las iglesias que son sanas? Los miembros empiezan a crecer y ellos empiezan a generar este crecimiento dentro de las iglesias. Recordemos siempre que nuestro Señor nos dice, ustedes son los pámpanos, ¿cierto? Y fuera de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué pasa en los árboles frutales? Cuando un árbol tiene hartas flores, cuando tiene harto fruto, esos frutos cae, genera semilla y esa semilla genera más árboles, ¿se dan cuenta?
asimismo es una iglesia sana, va generando crecimiento de forma natural, no necesita que estemos nosotros sacándolas y colocándolas como nosotros muchas veces queremos. Y en eso tenemos que dejar que Dios tome el control. Y esto es muy importante aquí. Ahí coloco una imagen donde eh, se, se hace una caricatura, por decir así, de una iglesia, de Dios, y mostrándole un panel de letras. ¿Cómo? Llevándola al oculista, porque siempre es necesario que estemos viendo la visión de la iglesia, cómo está mirando la iglesia, cómo está la vista, ¿cierto? Dios nos ayuda y nos guía a poder estar haciendo este chequeo constante de estarnos mirando a nosotros, mirando a cómo estamos funcionando, mirando cómo lo estamos desarrollando. Amén, que el Señor nos ayude y nos guíe a no ser una iglesia controladora, sino ser una iglesia sana, con una comunidad entre sus miembros. Amén. Entonces aquí le voy a pedir a mi hermana Valentina, si está por ahí, qué es lo que el Señor le muestra a través de esta primera parte de iglesias controladoras y cómo debería ser este funcionamiento. Las iglesias controladoras, bueno, como usted decía, son personas que empiezan a extraer, por ejemplo, los talentos de los demás. Entonces, una forma de que ellos se empezaran a sanar podría ser que empezaran a fijarse más en la vida del hermano, pero no en una forma mala, sino preguntándole cómo está su familia y teniendo una amistad y de ahí empezar a trabajar todos en conjunto. Porque claro, cuando una persona empieza a trabajar sola, se preocupa solamente de él y de las personas que le son necesarias, pero no piensa en que otro hermano puede ayudar, no piensan en cómo ellos están para poder hacer ese trabajo, porque uno cuando hace las cosas en la iglesia tiene que hacerlo con oración, porque uno lo está haciendo ofreciéndoselo a los demás y a veces se lo estamos ofreciendo a las personas que están en el mundo, que no están dentro de la iglesia. Amén. Cierto, que el Señor nos ayude y nos permita ser como este cuerpo del Señor, que cuando tenemos una dificultad o algo nos duele, ¿cierto? Nosotros estamos pendientes de ese dolor. Por ejemplo, al más de alguno yo creo que se ha pegado un martillazo en un dedo y cuando tiene que trabajar, por ejemplo, en vez de ocupar esa mano que le duele, dice, no, voy a ocupar esta otra porque esta todavía me duele el dedo, ¿cierto? Entonces, también así reconocer cómo están los miembros, si hay un miembro que está dolido, si hay un miembro que está enfermito, poder suplirlo, ayudarle hasta que tenga una recuperación. Y una vez que ya esté recuperado, pueda ejercer sus funciones, ¿cierto? Pasamos al punto 2, dice, mis dones al servicio. Y aquí nos deja un texto bíblico de inicio, que es Romanos 12, 6 y 7. Y dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza. Y así sigue con los demás, amén. Entonces dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia es dones dados por Dios, ¿ya? Que los usemos conforme a la medida de la fe que el Señor ha puesto. Entonces dice, trabajar con firmeza y cooperación con nuestros pastores y líderes terminará en nosotros con un crecimiento espiritual y una debida adoración a Dios. Amén. Esta parte es muy, muy importante. ¿Por qué razón? Porque dice, al principio dice mis dones al servicio. Pero tenemos que entender algo muy claro, que nosotros, primero que todo, como personas, somos creación de Dios. Amén. Somos creados por Dios. ¿Para qué? La palabra nos revela en Génesis, por ejemplo, que el hombre fue puesto para, primeramente, adorar a Dios, para comunicarse con Dios, ¿cierto?
Segundo, para poder administrar lo que se le entrega. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento encontramos unos versículos bíblicos, por ejemplo, que dicen que estamos hechos para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, vemos que somos creación de Dios para adoración de Dios y que estamos hechos por Dios para el servicio de toda buena obra. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, que mis dones o los dones que manejemos dentro de la iglesia no son propios, son del servicio de Dios. Y eso es algo fundamental. O sea, el hermano que ejerce algo de una manera buena tiene que entender que eso le pertenece a Dios y que Dios es el que depositó eso en su vida con esa confianza para que Él lo trabaje, lo administre. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos, por ejemplo? Donde Dios entregaba 5 a uno, 2 a otro, 1 a otro. ¿Y qué hicieron ellos? Entonces, lo mismo pasa con nuestros dones. Estos son regalos de gracia, guiados por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por tanto, cada vez que nosotros trabajamos nuestros dones, nosotros estamos adorando a Dios y estamos sirviendo a la iglesia de Dios. Por eso es tan importante colocar los dones al servicio de Dios. Por eso para nosotros, es la otra parte. La primera de las iglesias controladoras era verlo como la iglesia. Ahora verlo nosotros como hermanos. ¿Qué tenemos que hacer con eso que Dios nos ha entregado? ¿Lo estamos escondiendo o lo estamos entregando y multiplicando? ¿Qué estamos haciendo con aquello que el Señor nos ha dado? Si nosotros tenemos un don o algo que no se está trabajando hoy día en la iglesia, ¿lo hemos puesto al servicio de los que están guiando para que sepan de esto? ¿O lo estamos escondiendo, esperando que en algún minuto podamos utilizarlo? ¿No ve? Entonces, y por eso que le decía que el crecimiento es natural. Entonces, cuando el miembro crece y está sano, va a empezar a crecer y a brotar. Entonces, ese miembro va a decir, necesitamos hacer esta actividad, necesitamos hacer esto, porque van a hacer de eso que la gracia y el don de Dios ha puesto en su vida. ¿Se da cuenta? Por eso que la iglesia es un fruto vivo, es un árbol vivo del Señor, guiado por la gracia de Dios mismo. Y abajo ahí colocamos una iglesia en la imagen y muchas personas alrededor. Y si se dan cuenta, en la parte superior aparece como una paloma, que es este signo del Espíritu Santo, ¿cierto? Una forma de representarlo. Entonces, así es la iglesia. Somos todos guiados a través de el Espíritu Santo para servir a otros. ¿Y qué mejor ejemplo que el que nos deja nuestro Señor Jesucristo, que dice que Él no vino para ser servido, sino para servir? Y nos manda a ser imitadores de Él, ¿cierto? Entonces vemos que los dones al servicio. Y es muy importante esto, analizar nuestras vidas, ver qué dones el Señor ha puesto, si lo estamos trabajando o no lo estamos trabajando. Y considerar que eso es de Dios, ¿cierto? Y que nos ayude a trabajarlos con amor, con armonía, en pos del crecimiento de la iglesia y el nuestro. Amén. Le voy a pedir a mi hermano Eugenio si él nos puede comentar qué es lo que el Señor le entrega a través de esta parte de mis dones al servicio. Está en mute mi hermano Eugenio. Ahí sí. Amén. Ya. Sí, ponerle, dice, los dones al servicio es tener, ¿no es cierto?, siempre la disponibilidad, ¿no es cierto?, conforme a lo que uno puede dar o entregar. No negarse, para mí, digamos, poner los dones, estar siempre dispuesto a hacer o ayudar, porque si no podemos hacer, podemos ayudar, porque no todos, como dice, somos maestros, ¿no? Somos oficiales, somos, ¿no es cierto?, ayudantes. Entonces tenemos que de alguna manera ayudar al maestro, ¿no es cierto?, porque el maestro no solo puede
estar trabajando, en este caso el pastor, llámese en la iglesia misma, ¿no es cierto? Tiene que tener alguien que le esté ayudando, colaborando. Y yo siempre no miro en mí, digamos, esos dones. Yo digo, ¿qué don tengo yo? Pero no puedo estar mirando eso, sino que debo estar de acuerdo a lo que yo sé, lo que yo puedo hacer, o la ayuda que yo pueda hacer, siempre estar ahí dispuesto para, para colaborar. Y siempre, por ejemplo, yo pongo el ejemplo en la iglesia cuando me corresponde en alguna oportunidad, siempre estoy mirando el tema de los horarios. Yo cuando trabajé, por ejemplo, en una empresa, en dos empresas que tuve, en la última donde estuve, empecé desde el inicio de la empresa. O sea, estaba yo, el gerente y un vendedor, más una secretaria, éramos 4. Y ahora la empresa es grande, pero ya cuando uno creció un poco, uno como que fue quedando de lado. Entonces ya, pero yo ahí estaba, ya tenía que hacer el tema de bodega, tenía que hacer el tema, ver la gente, ver el cierre de la oficina, ver la abertura en la mañana a las 7:15, cuando llegaba la gente, yo tenía que estar ahí ya puntual para que la gente entrara. Entonces, yo digo, si acá es lo mismo, yo tengo que estar, si yo estoy sirviendo al Señor, yo digo, estoy sirviendo al Señor, tengo que estar en el horario que me corresponde. Si me dicen haga esto, no debo llegar a última hora, tengo que estar de los primeros. Entonces yo digo, bueno, eso lo tengo en mí y lo quiero llevar y lo quiero practicar. Entonces creo que eso es bueno, como dice, que trabajar con firmeza en la cooperación con nuestros pastores. Entonces a mí me ayuda eso, como digo, y espero que tenga esa fuerza siempre para estar colaborando, ayudando. Y yo digo, a lo mejor ese es el don, pero yo no lo miro como un don, sino que, bueno, el Señor sabe, ¿no es cierto? Porque somos muchos y diversos, ¿no es cierto? Pero somos parte de ese cuerpo. Entonces yo, como digo, esa es la parte que más a mí me ayuda, digamos, para seguir con esa firmeza. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Eugenio. Y nosotros podemos dar fe de eso, de este don de servicio de nuestro hermano Eugenio, ¿cierto? Siempre está disponible, siempre está trabajando, siempre está atento a lo que hay que hacer. Eso es muy loable de su parte. Así que el Señor nos sea bendiciendo. ¿Amén? Tercer punto, dice, somos iglesia. Iglesia proviene del griego, ¿ya? Que significa reunión de personas en general. Pero aquí coloqué una definición un poquito más profunda que dice una reunión de ciudadanos llamados desde sus hogares a un lugar público, ¿ya? ¿Por qué? Porque en un principio también era como considerado como una asamblea, ¿ya? Así como que se salgan de sus propios lugares y se reúnan en otro lugar, ¿ya? En un lugar no cerrado, o sea, en un lugar que permita que otros también puedan entrar. A eso voy, ¿ya? Y esto es muy importante. Por lo tanto, cada vez que somos convocados a un tiempo de comunión, somos convocados a una reunión de personas bajo la unción del Espíritu Santo. Y esto es muy, muy importante, ¿sabe? Que muchas veces la rutina nos va quebrando esto, o va haciendo que vamos perdiendo este interés, en el sentido de que entendemos muchas veces que las reuniones o los servicios que presenciamos, ¿cierto?, en la iglesia, como que después ya se vuelven rutinarios, pero se nos olvida que es un tiempo destinado para Dios, que es un tiempo especial donde hemos querido juntarnos, donde hemos querido adorar al Señor, donde estamos en presencia del Espíritu Santo del Señor. Entonces, que siempre recordemos esto, somos iglesia. Y no significa que somos iglesia únicamente cuando nos reunimos juntos.
nosotros como personas individuales somos iglesia, ¿ya? Y también estamos nosotros bajo la unción del Espíritu Santo. Significa que cuando vamos a trabajar, el Señor está con nosotros. Cuando estamos en nuestro hogar, la unción de Dios está con nosotros. Cuando vamos a comprar, el Señor está con nosotros. Cuando salimos a caminar, el Señor va con nosotros. Y esto es muy importante, somos iglesia a donde quiera que vamos. Por lo tanto, nuestro servicio también tiene que ser donde quiera que estamos, ¿cierto? Nuestra adoración a Dios, ¿dónde tiene que estar? En donde quiera que nosotros estemos. Por eso es tan importante entender esto, que somos iglesia. Somos la iglesia del Señor moviéndonos constantemente. Amén. Cuando leemos en las Escrituras a nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde ocurrían las grandes cosas? ¿En la sinagoga? ¿O ocurrían donde estaba Él? Cuando sanaba a los enfermos, ¿estaba en algún lugar en específico o era donde pasaba esto? Cuando hacía obras de milagro, cuando sanaba, cuando restauraba, cuando conversaba, ¿lo hacía solamente en lugares específicos o esto dependía de dónde estuviera Él? Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a interiorizar esto y que entendamos que la obra de Dios es donde estemos, porque somos iglesia de Dios. Amén. Dice, punto 1, la iglesia es más que un conjunto de personas, es una nueva comunidad. Chuck Colson, que era un predicador estadounidense, en su libro El Cuerpo, señala que cuando confesamos a Cristo, nos volvemos parte de un cuerpo convocado. Formamos parte de una comunidad de redimidos, nación santa, real sacerdocio. Por naturaleza, nos asociamos a otras personas que, al igual que nosotros, han sentido el llamado a adorar a Dios. Amén. Muchas veces me recuerdo nuestro pastor Hernán de Quilicura, nos decía que nosotros éramos embajadores, ¿cierto? Éramos embajadores del reino de Dios. Por lo tanto, donde nosotros estábamos, representábamos esa nación de la cual hemos sido llamados. Y esto es muy importante porque cuando nosotros hoy día mismo, que hay tanta diversidad, pero vemos a una persona de otra nacionalidad, vemos que habla distinto, ¿cierto? Que se comunica distinto, que tiene su lenguaje distinto, que incluso tiene otros gustos. Entonces, ¿se da cuenta? Ellos son embajadores de su nación, quieranlo o no. Asimismo somos nosotros del Espíritu Santo de Dios. Entonces, imagínese, por ejemplo, cuando usted ve a, no sé, a un gringo, por ejemplo, en algún lugar, como le llamamos nosotros en buen chileno, un gringo, ¿cierto? El tipo habla distinto, se mueve distinto, come cosas, tiene gustos distintos. ¿Y por qué nosotros como cristianos no somos igual de representativos en medio de nuestra comunidad? ¿Se da cuenta que muchas veces la iglesia como que se mimetiza? Pero debemos seguir siendo embajadores. Y esto se va denotando en el común. No estoy diciendo que andemos hablando en lengua, ni nada por el estilo, pero sí que se denote que nosotros somos embajadores de otra nación. Amén. Esta nación de Dios. Dice el punto 2, la iglesia pertenece a Dios. Y esto es muy, muy, muy importante. La iglesia pertenece a Dios. La iglesia no pertenece al pastor, ni a los líderes, ni a los miembros que la componen. La iglesia es de Dios. Cuando alguien comienza a suponer que es dueño de la iglesia, empiezan a pasar cosas peligrosas y malas. El abuso espiritual a menudo se produce cuando la gente traza líneas y participa en luchas de poder, por diciendo, no, aquí yo soy el jefe de los coristas, por decir un ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí los coristas hacen lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo lo quiero. ¿Y qué pasa con Dios? Entonces nosotros tenemos que entender que la iglesia es de Dios y si estamos en algún cargo nosotros hacemos algo para adorar a Dios, para servir a Dios y como Dios quiere, no como nosotros queremos, como nos gusta a nosotros. ¿Amén? Entonces la iglesia pertenece a Dios y hacemos bien en recordar esto.
ahí se ve como están construyendo un corazón. Se ve ahí algunos pegando ladrillo, otros después pasando pastamuro, otros pintando. Así somos nosotros como iglesia. Nos tenemos que ir construyendo. Pero ¿quién nos va guiando en esto? Nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo nos va guiando en esta construcción de que somos iglesia. Somos iglesia individualmente y somos iglesia colectivamente como comunidad. Amén. Y por último nos deja este último verso que es de Efesios 4, 12 y 13, donde dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando como comunidad lleguemos todos a estar a la altura del varón perfecto, a la medida de Cristo, entonces hemos completado la tarea. Antes de eso, tenemos que seguir trabajando para edificarnos en amor, ¿cierto?, a la estatura de este varón perfecto. Y ahí vemos un grupo de personas que está haciendo como la forma de un templo, de una iglesia. ¿Amén? Entonces, le vamos a pedir a nuestra hermana Verónica si puede hablar. Vamos a preguntar. Amén. Amén. Que ¿Me nos escuchan? comente Ya. sobre este hecho de que somos iglesia. Amén, mi hermano. Bueno, somos iglesia, somos como, yo lo relacionaba como una familia, eh, porque todos somos miembros de un cuerpo en la iglesia y en una familia todos ocupamos un lugar. Los niños cuando nacen no saben hacer muchas cosas, o sea, son bebés obviamente, pero van creciendo, adquiriendo conocimiento de muchas cosas, van aprendiendo las cosas de la casa. Son una ayuda cuando ya están más grandes, siempre y cuando nosotros les dejemos también progresar, porque muchas veces somos demasiado sobreprotectores y queremos, por lo menos en mi caso, yo hacer todo, cuando tengo hijos grandes que pueden también cumplir una labor. Así mismo es en la iglesia, entonces igual no debemos coartar de alguna forma a algún hermano que va en crecimiento a querer hacerlo todo uno solo y dejar que todos vayan creciendo a la medida de que van avanzando en conocimiento, como vamos avanzando todos al mismo tiempo, porque uno igual dentro de la iglesia cuando vemos a un hermano que va en crecimiento, también vamos adquiriendo de ese crecimiento del hermano un crecimiento nosotros, porque no somos nadie, tiene todo el conocimiento, solo el Señor que nos va mostrando. Y en un hogar es lo mismo. Entonces, como familia reunida en una, como decía usted también, en una reunión, no solamente ser iglesia en una reunión, es lo mismo cuando invitamos o nos juntamos todos a almorzar un día específico de la semana, por trabajo, por lo que sea, estamos todos reunidos, estamos todos compartiendo, estamos todos en la misma dinámica, y en la iglesia cuando nos juntamos como hermanos a alabar al Señor, estamos todos en el mismo espíritu, en la misma comunión. Y si llega un invitado a nuestro hogar, como un primo, un familiar extra, o siquiera alguien que no sea de nuestra familia, se le recibe bien, siempre va a haber un plato de comida para alguien más, y creo que la congregación es lo mismo, se recibe bien, siempre la palabra de Dios está para todos, alcanza para todos, y pienso de que esa es la misión como una buena iglesia, no una iglesia, la primera que enseñó usted, mi hermano. Eso lo tomo yo de esa forma, como caminar y siendo un núcleo, un solo cuerpo y todos necesarios dentro de una iglesia, de la iglesia de Cristo, que al final y todos somos iglesia y esta iglesia no tiene dueño terrenal, sino nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi hermano, ese sería mi aporte, digamos, de que he rescatado de toda esta enseñanza. Que el Señor le bendiga, mi hermano Andrés. Amén, mi hermana Verónica. Muchas, muchas gracias.
Efectivamente, y muy importante lo que decía nuestra hermana Verónica. Tenemos miembros, ¿cierto? Que al principio son como bebés, por lo tanto tenemos que ayudarlos y guiarlos, ¿cierto? Y ya después empiezan a crecer y pueden empezar a generar mayor aporte o mayor servicio también cuando sus mismos dones y talentos también estén más maduros, cuando su vida espiritual haya crecido y son maduros, ¿cierto? Que el Señor nos sea bendiciendo. Y mi pastora nos está pidiendo, ¿sí? El Señor nos bendiga en esta mañana, una clase maravillosa, pero también hay que tomar muy en cuenta la comunicación para que haya armonía, para que todo funcione, ya sea dentro de un hogar o dentro de la iglesia, debe haber comunicación. Tanto la comunicación, ¿en qué sentido? En dar directrices, los líderes, el pastor, para que los miembros vayan sabiendo, porque aquí nadie es adivino, nadie lee los pensamientos. Entonces, la comunicación es lo más importante, tal cual como en un hogar los hijos piden permiso, en la iglesia igual se debe respetar al pastor, si alguien va a salir, se debe, siempre, eso no es ser controlador, sino que habiendo comunicación hay armonía. Muchas veces la persona dice, a mí no me toman en cuenta, pero la persona no se acerca. O uno cree que la persona no dice, no, a mí no, hay personas que no saludan ni al entrar ni al irse. Entonces, creo que esas cosas uno debe ir acercándose y enseñando eso. Un pastor cercano, un pastor que baja a saludar a su iglesia. Y que los hermanos también puedan irse saludando entre ellos. Ahora con esta pandemia, nosotros no debemos ser hostiles. No, que no saludes, no porque te va a contaminar, no, mirarse a los ojos por último y decir, ¿cómo está, hermano? Sin tocarse. Pero la pandemia a nosotros no nos debe volver hostiles. Ese sería mi aporte, mi hermano Andrés. Amén, que el Señor nos sea bendiciendo, ¿cierto? Y es muy cierto esto de la cercanía, mantenerlo, obviamente con todas las medidas de protección que estamos viviendo, ¿cierto? En lo posible no tocársenos de las manos, ni abrazos ahí, pero del codito, un cómo está, eso nunca va a estar de más, ¿cierto? Que el Señor nos sea ayudando. Amén. Y como conclusión encontramos también entonces estos 3 puntos, no ser una iglesia controladora, sino una iglesia sana. Mis dones están al servicio del Señor y somos iglesia individualmente y como comunidad y esta le pertenece a Dios. Usted y yo estamos llamados a perfeccionar la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Que nuestros dones y talentos sean puestos siempre para edificación y crecimiento de la iglesia en la que Dios nos ha puesto. Colabore con un ambiente de armonía, sea un aporte positivo en el ministerio que Dios le ha confiado. Amén. Así que el Señor nos sea bendiciendo. Y por último, hoy día entendemos que ya nos vemos en nuestra próxima clase del día domingo 8 de agosto, en la clase número 20, ya vamos en la 19, y hoy día 1 de agosto también, Escuela Dominical de Niños, ahora al término de esto ya en un ratito empieza la Escuela de Niños, así que también todos los que tengan niñitos ahí que se vayan conectando. Y hoy tenemos servicio presencial a las 16:30 horas. Amén. Así que el Señor nos bendiga y entrego esta escuela dominical a nuestro pastor. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, y muy hermosa la palabra del Señor educándonos en este día con respecto a todo lo que es la iglesia. Y agradecido del Señor también por esta bendición. Sé que muchos la van a ver, van a escuchar también y sean bendecidos en sus hogares también. Bendito es el nombre del Señor. Ya, y damos gracias al Señor por quien también nos entrega esta
esta bendición de estas clases, nuestro hermano Andrés. Señor le siga dando de su gracia para que nos sigamos así educando en la palabra del Señor. Mi pastor, Ya, mi pastora. sabe que en la semana salimos con un grupo a la nieve y allí nos hacían un comentario a unas hermanas que ellas esperan la escuela dominical para verla. Y están muy contentas y ellos, y por eso le doy gracias al Señor y que nuestras oraciones sean con nuestro profesor, para que el Señor lo llene de gracia, de sabiduría, para que así seamos todos aprendiendo cada día más. Yo quería dar gracias al Señor por eso, porque me alegraba saber que yo de repente decía, somos nosotros nomás los que estamos en la escuela dominical, pero no, hay muchos detrás. Así que eso, mi pastor. Amén. Que el Señor le siga bendiciendo a nuestra pastora. Y por eso que está haciendo estos comentarios, para que el Señor siga bendiciéndonos y también a cada uno de nosotros, porque de repente le va a tocar a otro hermano, le va a tocar al pastor, en este trabajo de educación, ¿ya? El Señor siga guardando su corazón, su mente, su conocimiento y su familia, mi hermano Andrés, como así a todos y cada uno los cuales han ido recibiendo el día de hoy esta hermosa clase, ¿ya? Yo recuerdo siempre de cuando yo llegué al Evangelio, mire, esto depende mucho de la transformación que hace Cristo en cada uno de nosotros. Y es el cómo uno después llega a la casa del Señor con una visión de servicio, ¿ya? De ser útil en la obra del Señor, no para el pastor, ni para la pastora, sino un servicio sin miramiento a quien nosotros estamos sirviendo como personas, sino que al Dios Todopoderoso, el cual hizo una gran transformación en nuestras vidas. Amén. Entonces, contando esa sola solicitud de Dios para con nosotros, ¿qué más nos queda a nosotros? Un servicio, pero voluntario y sabe que es con gozo, es con anhelo, con gracia, ¿ya? Y en esto también debemos tener nosotros en cuenta de que al ponernos al servicio del Señor vamos a obtener las grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros en cuanto a lo espiritual, en la formación también individual de cada uno, tanto en la iglesia como en el hogar. Muchas cosas se van disipando y se van abriendo nuevas puertas cuando servimos con amor al Señor. Depende mucho también, como decía, de los líderes, el no también estar visionando en todo lo que, ¿cómo se llama?, que tienen habilidades de las cuales vamos a aprovecharnos ya excesivamente, y sabiendo, no dejando tiempo tampoco para la familia, no haciendo todas estas cosas, dependiendo siempre de cada uno de nosotros, el líder que sea, preguntar, ¿tiene tiempo? ¿Se puede hacer esto? Y obviamente estar en una consulta permanente de cómo está la familia, cómo están los hijos, cuál es el momento, el tiempo. Nosotros tenemos tiempo de oración para que podamos nosotros colocar en oración las diferentes cosas que estén pasando dentro de la iglesia, ¿ya? Para eso se va este tipo de relaciones, ¿ya? La relación tiene que ser ¿cómo que se llama?, de servicio completo en todos los aspectos. Y eso el Señor lo dignifica, porque en todo lugar, como se dice, donde estemos, vamos a ser iglesia. Y porque el Espíritu Santo va con nosotros donde vamos y vamos a reflejar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. O sea, si yo voy en la carretera y me pasó un tipo a alta velocidad y casi me chocó, yo no lo voy a seguir y voy a ir y lo voy a increpar ni nada de eso. Solo me detengo, no hacer un peligro más después. Cosas como esas.
Alguien se cruza en la calle, imprevisto, no lo voy a insultar ni increpar, sino que pasó, ¿no? Pasó. Y si algunas cosas como esas se van viendo diariamente con nuestra familia, con nuestros hijos, el saber guiarlos a través de, con palabras sabias, ya no darle espacio a la ira, porque con ira nosotros somos hirientes. No hay palabra sabia que salga de un corazón airado. Así que el Señor nos siga ayudando en esto, en todos los aspectos, conyugalmente, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, dentro de la iglesia, en el trabajo, en el trayecto, en todo somos hijos del Señor. Carta leída, dice la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, ¿ya? Y agradecidos por esta hermosa clase. Ya, vamos a dar lectura a los trabajos dentro de esta semana, ¿ya? La semana desde el 2 del 8 hasta el 8 del 8. Que el Señor nos bendiga. ¿Ya? En los devocionales diarios tenemos el día lunes a nuestra hermana Shanice Urrea con Hebreos 12. ¿Ya? El día martes 3, nuestra pastora Nancy Leiva con Hebreos 13. Amén. Ahí se da término al libro de Hebreos. El día miércoles vamos a hacer un alcance, vamos a empezar con el libro de Lucas, ¿ya? Y este libro de Lucas, como los capítulos son muy extensos, lo vamos a ir dividiendo en dos partes, ¿ya? Así que el día miércoles nuestra hermana Valentina Castro ya le va a leer Lucas del capítulo 1, desde el 1 al 38. Amén. Del 1 al 38. El día jueves 5, nuestra hermana Pamela Navarro, Lucas capítulo 1, del 39 al 80. Y el día viernes 6, nuestro hermano Abraham Carlín, Lucas capítulo 2, del 1 al 20. ¿Ya? Que el Señor bendiga estos devocionales. Hermanos, desen el tiempo de escucharlos y de leerlo. Y sabe que nos va enseñando mucho la palabra del Señor y también con el buen consejo. Porque aparte de eso, todavía me recuerdo que mi hermano David dio justamente del cuerpo, decía que un ojo no sea mano. Dice, es imposible, decía. Daba a entender eso. Entonces yo me quedé muy clarito de esa palabra en hebreo. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. Esto tenemos, o sea, en Corintios. El servicio semanal es el martes 03 de agosto 2021. Coordinador, nuestra hermana Valentina Castro. Predica nuestra pastora Nancy Leiva. Amén, mi pastor. ¿Ya? Gracias. El día jueves 5 de agosto 2021 coordina nuestro hermano Nicolás Castro Leiva y predica nuestro hermano Eugenio Rojas. El día domingo 8 de agosto 2021 coordinador nuestra hermana Shanice Urrea y predica el pastor Baltasar Castro. Que el Señor nos bendiga. Recordemos que este mes empezamos con el mes de los niños. Así que el Dios de paz bendiga a todos los niños en los cuales estén mirando y orando permanentemente como lo han hecho. Sigan orando más fuerte todavía por nuestros hijos. Amén. Por nuestros niños. Que el Señor nos bendiga. ¿Ya? Vamos a pedir la oración. La bendición. La bendición. Gracias, mi pastor. Te damos gracias, mi soberano Dios, por esta gran enseñanza, Amén, Señor amado. Señor. El poder, Señor, entender de cómo nosotros nos guiamos, Señor amado. En estos tiempos, Señor amado,
en donde, Señor, tenemos que tener, Señor, esta facilidad en nuestro corazón y en nuestra mente, que, Señor amado, poder guiar a nuestros hijos, primeramente en nuestro hogar, Señor amado, guiar, ser servidores, Señor amado, ante tu presencia, en todo momento, en todo tiempo, en todas las circunstancias. Y asimismo, los dones que estamos, Señor amado, y tenemos, que usted nos ha dado, dones de servicio de una y de otra manera. Bendito Dios Todopoderoso. Aquellos que tienen el don muchas veces, Señor amado, son cosas pequeñas, pero el Señor las toma en cuenta, todas. Santo es el nombre del Señor, como el que ve una lámpara, como el que hace los arreglos florales, como el que le gusta que los vidrios estén limpios dentro de la iglesia, como aquel que limpia los baños, aquel también, Señor amado, que mira que se abra y se cierra la puerta como corresponde, que se coloque todo en orden, Señor. Asimismo los dones, Señor, espirituales, el cual ora, Señor amado, detrás de todas las cosas, detrás de bambalinas, Señor amado, por todos estos beneficios que usted nos va entregando. Así es, mi Dios. Bendito Dios Todopoderoso, aquellos, Señor amado, que tienen el don de discernimiento, el don de lengua, Señor amado, sea usted el don de sanidad, proteja a todos y cada uno, Señor, con sus diferentes dones, los cuales son obreros dignos suyos, Señor, en la obra del Señor. Así es, Para mi así, Dios. Señor amado, bendecir, Señor amado, en todo momento tu nombre, Dios eterno, lugar y en todos los lugares donde caminemos y andemos. Seamos el reflejo de la gracia suya en todo tiempo y en todo momento. Te damos gracias por esta hermosa enseñanza. Bendiga a todos los que escucharán y bendiga, Señor amado, a cada uno de nosotros los cuales estuvimos presentes en esta gran bendición. Sea su bendición, Señor, con cada uno de nosotros, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga y bendiga a las 4:30 de la tarde. Nos estamos viendo. Únase a la escuela dominical de niños ahora mismo ya. A las 3:30. 10:30. Amén. A las 3:30. Amén.